puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que me la tenga más clara. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído. Y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3, 13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. Aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón. No pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación. Para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano, a la orden. Buenas noches, padre. Yo tengo... Acerca de ese tema, venga al micrófono, mi reina. Mi niña, venga al micrófono, acerca de ese tema. Y es que tenía la palabra y te la damos después de él, ¿sí? Buenas noches. Acerca de ese tema, a mí me queda mucha inquietud. Ahorita inclusive hay un programa que se llama Ellos Están Acá, ¿sí? Entonces, pienso, y usted ojalá con su sabiduría me pudiera responder, cuando las ánimas están en pena, o ve uno mucha gente ahorita que está sufriendo, que está padeciendo, están en ese purgatorio. En ese purgatorio. Y podemos orar por esa persona. Pero algún día deben salir de ahí. Algún día puede salir, pero si oramos puede salir, podemos ayudarle para que salga. Okay. ¿Y usted quiere saber dónde lo dice? ¿Perdón? ¿Quiere saber dónde lo dice? Sí, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y vamos, a ver, necesito que ustedes presten la mayor atención en esta cita. Porque si no me prestan la mayor atención, no van a captar la idea. A ver, escuchen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en el pecado, si alguno ve al hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. Ore por él. ¿Escucharon? No, está bien. Hasta que no me presten atención no sigo. Porque este tema es importantísimo. ¿Por qué oramos por las almas del purgatorio? Para que sean perdonados sus pecados. Que los hermanos separados dicen que no se puede orar por ellos y que no tienen opción de perdonar los pecados. Sí, ¿quiere decir algo? Hágalo ahí mientras la gente presta la atención. De donde se coge el tema
para decir que no se puede orar por esa persona, agarran la parábola que el Señor dio sobre el rico y Lázaro. Entonces ellos dicen que como claramente habla de que no hay un muro que los separa, entonces dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ellos dicen que pues simplemente hay infierno y cielo. Es simplemente lo que quería decir, de dónde es ellos o de dónde se coge Ciertamente. esa doctrina. Pero ahí está hablando de que el uno fue al cielo y el otro al infierno. Y ahí no está hablando la opción del purgatorio. Está hablando de dos opciones. Pero hay una tercera de la que el mismo Jesús habló, solo que ahí no la metió. Pero sí, ciertamente están las dos opciones ahí, el cielo y el infierno. Pero no metió la otra. Bueno, está bien. Pero vamos a explicar de dónde nosotros decimos que esa persona necesita de nuestra oración y nosotros podemos orar. Dale, ahora sí que están prestando atención. Dale. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Y no pido oraciones en ese caso. Siga. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido... Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Sabemos que toda maldad es pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Para los protestantes, todo pecado lleva a la muerte. Todo. Es decir, todo mundo se condena. Usted se robó una gallina, Dios le metió un tiro, aunque usted sea muy bueno, usted va para el infierno, porque en el cielo no puede entrar, no hay purgatorio. Pero aquí la Biblia dice, y ahí es donde viene la atención, que pidan, cuando usted vea a una persona que está en pecado, pidan por esa persona, para que Dios tenga misericordia y le perdone. Pero yo quiero que ustedes descubran si es por una persona viva o por una persona muerta. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen. A ver, dale, otra vez Luis, 16 otra vez. Si alguno ve a su hermano en el pecado... A ver, si alguno ve al hermano en el pecado, usted puede decir, está hablando de los que están vivos. También puede ser que usted vio al hermano que ya murió, lo vio en el pecado. Todavía no sabemos si está hablando de un vivo o de un muerto. Siga. Un pecado que no ha traído la muerte. Un pecado que no ha traído la muerte. Ore por él. Ore por él. Todavía puede decir que sea vivo. Y pero pongan cuidado. ¿Y Dios? Le dará vida. Le dará vida. ¿Dónde sabemos que no es un vivo? ¿Que es por un muerto? En lo que viene, pongan atención. Hablo de esos pecados, cuyo pecado no es para la muerte. Hay que rogar por aquellos que cometieron un pecado, pero que no es un pecado de muerte. Por los que cometieron un pecado de muerte, porque también hay un pecado. No hay que rogar. Por los que cometieron un pecado de muerte no hay que rogar. Entonces pregunto, ¿se refiere a los vivos o se refiere a los muertos? ¿Cómo sabemos que es a los muertos? Porque si usted ve a una persona muy mala que esté todavía viva y ha cometido un pecado el más grave del mundo, ¿usted debería rogar por esa persona, sí o no? ¿Y usted cree que Dios puede convertir a esa persona, sí o no? Y los protestantes también creen que sí. Pero Juan dice, si lo vio cometer un pecado que es de muerte, no digo que rueguen por él. Entonces no está hablando de los vivos. Está hablando de los muertos. Porque si fuera de los vivos, aunque sea el pecado muy grande, y mientras más grande el pecado sea, usted debe orar más por esa persona. Cáctelo de nuevo. Porque también otra vez Luis, de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados, de esos pecadores
cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. Ese fue lo que usted me robó ese rato. Y no pido oraciones en ese caso. ¿Se da cuenta que no están vivos? Está muerto y ya está condenado en el infierno. Ya no se puede hacer nada. Cuando una persona ya está en el infierno, ya la oración no vale nada. Cuando una persona ha pecado, pero con un pecado que no es de muerte, por ello sí se puede rogar. Repítalo de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, Entonces, esto es lo que nosotros decimos, se refiere a una persona que murió en pecado. Luis lo mataron robándose una gallina. Es un pecado, pero no es un pecado que lleve la muerte. ¿Sí? Si alguno ve a un hermano que cayó en el pecado, un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué hay que hacer por él? ore por él. Ore por él. Nosotros rogamos por él, porque creemos que está en el purgatorio. Siga. Y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Por eso rogamos por las almas del purgatorio, porque creemos que Dios le dará vida. Siga. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de esos pecadores que murieron y el pecado no es para la muerte, para el infierno. Siga. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva al infierno. Y no pido oraciones en este caso. En ese caso ya no se puede hacer nada. Siga. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Y aquí dividen dos cosas: pecado mortal y pecado venial. Todo pecado, toda maldad es pecado. Siga. Pero no necesariamente es pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente, como dicen los protestantes, todo pecado lo lleva al infierno. No necesariamente. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca. Entonces observen cómo la Biblia presenta un pecado que va a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y se refiere a la muerte eterna o a la condenación eterna, al infierno. Los que ya están en el infierno no podemos hacer nada. Por los que ya están en el purgatorio sí podemos orar. Y Dios le dará vida, Dios le perdonará. Por eso nosotros oramos por los muertos. Y a ver, y yo quiero ayudarlos a pensar a ustedes. Imagínense que usted es protestante. Se muere su mamá. Usted dice, yo no creo en el purgatorio. Y vamos a suponer que usted se equivocó siendo protestante. No, pero yo no me equivoqué. Una suposición. Si usted se equivocó y resulta que sí existía el purgatorio, y su mamá está llevando candela en el purgatorio, y usted, como es protestante y el pastor le dijo que no orara, no hace nada por su mamá, ¿qué le parece? Ahora vamos a ver que se equivoque un católico. Vamos a imaginar que el católico se equivoque y resulta que su mamá murió y él piensa que está en el purgatorio y comienza a orar por ella y resulta que no existe el purgatorio. ¿Su mamá no le pasó? Nada, no sufre. Y la mamá del protestante sí sufre. Si un protestante se llega a equivocar y que están equivocados, su mamá sí va a llevar candela. Pero si un católico se equivoca, no pasa nada. No pasa nada. Dicen allá en Venezuela, yo no sé si aquí en Colombia lo dicen, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Otra preguntita, pues. Buenas noches, padre. Pues realmente tengo dos. La primera no me queda un poco clara cuando hablaban lo de las almas en el purgatorio. Yo le quiero preguntar sobre las indulgencias. Si uno hace una indulgencia cuando las plenarias, bueno, y la persona fue al infierno y uno no sabe que estaba en el infierno y ofrece esa indulgencia plenaria, la persona sale del infierno. No entiendo. No, pues eso le sirve a usted. Porque ese bien le regresa a usted, ya no le sirve a la persona, porque según San Juan ya no hay nada que hacer. O sea, con lo de San Juan, por eso yo decía, porque cuando uno ofrece una indulgencia plenaria, pues eso. Pero el problema ¿cuál es? Que usted no sabe quién está en el infierno.
Porque Jesús dijo, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Eso le toca a Dios. Él es el juez y Él es el que dice quién va para el infierno. Por eso es un pecado lo que hacen los protestantes, que cuando una persona se muere en pecado dice, ese se fue para el infierno. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Eso no le toca a los hombres, le toca a Dios. Entonces usted y yo en fe pedimos por esa persona. Si está en el infierno, ese sacrificio usted no lo pierde. Eso también puede ser en beneficio suyo o por las otras almas del purgatorio, los que no están en el infierno. Ahora, hay varias teorías sobre la muerte que no están en la Biblia, ni Cristo jamás las predicó, ni los apóstoles tampoco. Una de ellas es que los espíritus de los muertos se quedan vagando por los aires, como murciélagos, dando vueltas por ahí, y de pronto se le presentan a los vivos. Cristo no predicó eso, ni los apóstoles tampoco, pero al diablo le conviene que usted crea eso. ¿Por qué le conviene al diablo eso? Porque si usted cree eso, se muere un familiar y usted empieza a invocarlo para que se le presente porque usted cree que se quedó por ahí vagando. Y entonces lo más probable es que se le presente a alguien que parece al familiar y se disfraza de su familiar, pero no es el familiar, es un diablo. Y cuando usted comienza a hablarle y a tratar de tener comunión con él, va a caer en el pecado de adoración de demonios. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Que es un pecado mortal. La Biblia dice que los que invoquen a los espíritus de los muertos no les nacerá la luz del día. Que si que usted invoque muerto, hay uno que está vivo, uno que murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Invoque a ese. Él lo dijo, invocarán mi nombre, yo les responderé. Alabado sea Dios. Ese es el único nombre que es sobre todo nombre. Ese es el único nombre que se puede invocar, porque ahí está el poder total del Dios viviente para perdonar y salvar al más hundido pecador. Hay otra teoría donde dicen que los que se mueren quedan aniquilados y todo terminó ahí. Eso no está en la Biblia, ni Cristo predicó eso, ni los apóstoles tampoco. Pero al diablo le conviene que usted crea eso. Ese es un listo, el pájaro ese, cuídese. ¿Por qué le conviene al diablo que usted crea eso? Porque si viene un problema de esos terribles, que no parece que tiene solución y que los seres humanos se desesperan, viene Satanás en una orejita y te dice, mátate y se acabó todo. Así le dijo a Judas en una ocasión. Mátate que ahí se acabó todo. Y la persona agarra un revólver y se vuela la cabeza y encuentra que entonces fue que empezó el problema grande. Que ya no tiene solución. Porque los problemas aquí abajo todos tienen solución. Todos. Póngalos en manos de Dios para que vea que tienen solución. Póngalos en manos del Cristo vivo para que vea que tienen solución. ¡Ay, Samaya Sahaba! Y entonces la persona que se suicida, hermano, hay millones de suicidas aquí abajo. La persona que se suicida se envía al infierno. Porque la Biblia dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Sí, cuando venga un problema serio, usted esté un poquito atribulado y venga un susurro, mátate y se resuelve. Dile, mátate tú asqueroso que estás perdido. Yo no, yo tengo un Cristo en el cual tengo todavía confianza. Glorias a Dios. Alabe lo que Él vive. Que tiene a Cristo sabe que en Cristo siempre hay victoria, en Cristo no hay derrota, en Cristo solamente hay bendición. Él resuelve todos los problemas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Alabado sea Dios. Cristo es el descanso del ser humano. Hay otra teoría mortal y satánica, donde se le enseña a mucha gente que después que se muera van a ir a un lugar de fuego, lo van a purificar por un tiempo ahí. Y los de afuera también los ayudan, dando dinero a la religión o haciendo ciertos servicios religiosos para que los ayuden. Y salen de ahí en algún momento oportuno y se van al reino de los cielos. Eso Cristo no predicó jamás ese disparate, ni los apóstoles tampoco. Eso es un invento satánico y un gran negocio. Ahora, al diablo le conviene que usted crea eso. Porque si usted cree eso en vida, sin arrepentirse, acumula su dinerito y lo pone en cierto lugar para que después cuando se vaya a ese lugar lo saquen a tiempo. Y cuando usted con ese plan se muera y despierte y abra los ojos en el infierno, sabrá que lo engañaron. Porque del infierno no sale nadie hasta el juicio final. Alabro, que Dios le ama.
Esta es la enseñanza clave, la enseñanza clásica, que todo el que está aquí tiene que entenderla. Una vez se va al infierno la persona, ya no se puede hacer nada por él, nada. Ya se perdió para siempre. De ahí saldrán al juicio final. Y lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27. Está dado al hombre morir una sola vez, mírenlo así, con un solo dedo, una sola vez, y luego el juicio. Que decir que en cuanto el hombre pecador muere, está hablando de los pecadores. Eso no es para los creyentes no mueren. El que vive en Cristo no muere. El Señor lo dijo, todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Alabado sea Dios. ¡Ay, los ama! Eso es palabra de Dios. Pero el pecador está muerto, aquí mismo ahora. Usted está en pecado, usted está muerto espiritualmente. Por dentro está muerto, por fuera está existiendo. Pero en cuanto acepta a Cristo, el de adentro resucita. Y ahora usted está vivo. Y si viene la muerte y toca el de afuera, usted se va con el Señor más vivo que nunca. El rico oyó la noticia, pero ya era tarde, estaba en el infierno. No sacó tiempo afuera para buscar a Dios. Así está la mayor parte de la humanidad. ¿Cuántos cientos hay aquí que están así probablemente? Pero en esta noche va a cambiar usted de ruta. Va a cambiar usted de destino. Destino de muerte a destino de vida, de victoria eterna en Cristo Jesús. Ya era tarde para el rico. Oiga esto y terminamos. Esto es lo fundamental en lo que estamos hablando esta noche. Una vez la persona muere y sale del cuerpo en pecado, ya se perdió. Le pueden rezar 20 años y sigue en el infierno. Le pueden prender 100,000 velas y sigue en tiniebla. Pueden hacer lo que quieran hacer y ya es propiedad de Satanás por los siglos de los siglos. No hay quien se lo quite. Ellos mismos se vendieron a él. Este es feo, pero es palabra de Dios para que usted se salve. Con todo el amor de Dios para que se salve usted en esta noche.